deformaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada y cargamos esta viga con una carga como se ve ahí, ¿qué sucede? Vamos a tener dos puntos. No se ve pantalla, perdón. Ya se va a ver. 2 puntos, vamos a tener 2 puntos de esta viga. La viga es simple apoyada a B y tenemos 2 puntos CD muy contiguos, muy próximos. Entonces, ¿qué sucede con estos puntos, con la viga en general? Esta se deforma, ¿verdad? Se curva, se flecta, se deflecta, se flexa. ¿Y qué pasa con los puntos contiguos? Su posición relativa ha cambiado. Cuando la posición relativa de 2 puntos considerados cambia, se ha producido como... ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente C y D tenían una posición relativa. Al aplicar la carga... Inge no está compartiendo nada. No, ¿cómo que no? Estoy compartiendo. Búscame Sí. y verás. Entonces, los puntos C y D han cambiado su posición relativa después de la actuación de la carga en la misma. A eso se le llama deformación. Muy bien. Vamos a ver las deformaciones en el entorno de un punto. Aquí tenemos un sistema de referencia, el sistema de ejes cartesianos rectangulares. Se le ha asociado una base ortonormal. Y tenemos los 2 puntos contiguos P y Q separados por un vector de posición diferencial. ¿Qué quiere decir? El vector diferencial es dr. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos puntos están muy próximos, casi son el mismo punto. Entonces el vector diferencial de posición entre P y Q ha de ser dr de componentes de x, de y, de z. ¿Verdad? Una vez que el sólido ha sido sometido a alguna acción, alguna carga, ya sabemos que las cargas son de 2 tipos únicamente. Cargas por unidad de volumen y por unidad de superficie. No hay más. Entonces, sucede que el punto P sufre un corrimiento hasta llegar a P'. El vector de posición entre P y P' ha de ser delta P de componentes V y W. Y el punto Q también ha sufrido un corrimiento hasta la posición Q'. Y el vector de posición que relaciona estos dos es delta Q, que tiene de componentes U', B', W'. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Ocurre que delta P más, bueno, nos hemos olvidado definir la posición entre P' y Q'. Es el vector diferencial d'R. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que delta P más d'R es exactamente igual a dr más delta Q, como se ve aquí en la expresión 3,3.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar d'R y vamos a tener que es igual a delta Q menos delta P más el diferencial de R. Nos interesa averiguar esta diferencia, delta Q menos delta P. Bien, nosotros vamos a considerar lo siguiente. ¿Se acuerdan del cubito que hemos considerado en tensiones? Entonces, en la cara visible vamos a tener, en la cara no visible, perdón, vamos a tener un desplazamiento U y en la cara no visible, o en la cara opuesta, a ver, en la cara no visible U y en la cara visible opuesta, paralela, U más du. Y así, B y B más un diferencial de B doble, B doble más un diferencial de B doble. ¿De acuerdo? Vamos a tener tales cosas. Entonces, por equilibrio, también vamos a tener esto. U' menos U más du es igual a 0. B' menos B más dB también tiene que ser 0. Y W' más menos W más dB diferencial de W tiene que ser igual a 0. A esta última expresión, la 3,5, le vamos a aplicar la serie de Taylor en su infinitésimo de primer orden. ¿Qué quiere decir eso? Esto. U va a ser igual a, perdón, U' va a ser igual a U más el diferencial de U. Pero a ese diferencial de U le vamos a aplicar la serie de Taylor al infinitésimo de primer orden. Y vamos a tener U más la derivada parcial de U respecto de X, más la derivada parcial de U respecto de Y, más la derivada parcial de U respecto de Z, Z. B' ha de ser igual a B, más la derivada parcial de B respecto de X, más la derivada parcial de B respecto de Y, más la derivada parcial de B respecto de Z, Z. W' será igual a W más la derivada parcial de W respecto de X, más la derivada parcial de W respecto de Y, más la derivada parcial de W respecto de Z, Z. Reescribiendo, podemos tener U' menos U igual a la derivada de U respecto de X, más la derivada de U respecto de Y, más la derivada de U respecto de Z, Z. B' menos B igual a la derivada de B respecto de X, más la derivada de B respecto de Y, más la derivada de B doble respecto de Z, Z. De B, perdón, respecto de Z, Z. B doble' menos B doble igual a la derivada parcial de B doble respecto de X, más la derivada parcial de B doble respecto de Y, más la derivada de B doble respecto de Z, Z. ¿No? Entonces, ¿qué es U menos U', U' menos U, B' menos B? B' menos B doble es simplemente delta Q menos delta P, y eso ha de ser igual a una matriz M por el diferencial de R.
resumiendo estas dos expresiones, 3,6 y 3,7, en esta única 3,8. ¿Qué es la matriz M? Es la matriz de estas derivadas parciales, de U respecto de X, de U respecto de Y, de U respecto de Z, de B respecto de X, de B respecto de Y, de B respecto de Z, de W respecto de X, de W respecto de Y de W respecto de Z. Tenemos esa matriz M. Muy bien. Nosotros, en el caso de tensiones, habíamos visto que la matriz de tensiones, por ejemplo, es una matriz simétrica, ¿verdad? Y yo les voy a decir esto. En ingeniería estructural, bueno, y en ingeniería en general, no solo civil, el 99% se trabaja con o se obtienen matrices simétricas, ¿no? El 99% son matrices simétricas. Entonces decía, la matriz de tensiones es una matriz simétrica. ¿Por qué es simétrica? ¿Por qué es simétrica? Es igual a su transpuesta. No, esa es pues definición de matriz, ¿no? De matriz simétrica. ¿Por qué la matriz de tensiones es simétrica? ¿Por qué es? Por la ley de tensiones tangenciales. Recíprocas, así mismo es. Por eso es una matriz simétrica. Bien, ahora seguramente que aquí en deformaciones y en el rango elástico también vamos a obtener matrices simétricas. Entonces, yo voy a transformar esta matriz M en una matriz simétrica. ¿Cómo convertimos una matriz cualquiera, cuadrada obviamente, en una matriz simétrica? ¿Cómo? ¿Cómo se convierte una matriz cualquiera en una matriz simétrica? Amiguitos, matemáticas llevamos no por adorno, sino para encontrar su aplicación después. No olvidarse que nuestra carrera es científica técnica. O sea, tienes que tener una base científica, saber esa base científica y luego su aplicación. O sea, es doble nuestro trabajo. No es cualquier cosa. ¿Cómo se convierte una matriz cualquiera en una matriz simétrica? Eso hemos llevado en álgebra lineal. Pero repito, si hemos vencido en curso de invierno, de verano, ya es grave, hombre, ya es grave. Como digo yo, ¿te imaginas a un médico egresado con verano, invierno? Veranos, inviernos. ¿Qué te va a hacer? Te va a limpiar, te va a matar. No puedes, no es así.
si vas a hacer verano, haz verano de que, a ver, la ley 1178. Pues no tienen, bueno, sí tiene que ver, pero no mucho con tu formación ingenieril. Si te aplaces en el verano de la ley 1178, no hay problema, no ha pasado nada. Pero no puedes hacer, pues, veranos, inviernos de lo fundamental, lo que atinge a tu carrera. Bueno, una matriz cualquiera se convierte o se transforma en simétrica sumándole a esa matriz su traspuesta. Entonces yo voy a hacer eso, pero si yo le sumo solamente la traspuesta a esta matriz M, la estoy cambiando, o sea, ya voy a obtener otra matriz que no tiene nada que ver con el problema. Pues voy a hacer lo siguiente, le voy a sumar su traspuesta y le voy a restar su traspuesta, pero dividiendo la suma y la resta entre 2, para que no cambie la matriz M. Bueno, antes de ello, vamos a escribir matricialmente esta expresión, 3,8, que viene de 3,4. Entonces, matricialmente será D' R igual a la matriz M por DR más DR. Aquí está, 3,10. Ahora sí, la matriz M va a ser igual a la matriz M más su traspuesta dividido entre 2, más la matriz M menos su traspuesta dividido entre 2. No ha cambiado, sigue siendo la matriz M. Solo sí que va a ser el resultado de la suma de dos matrices. M más su traspuesta dividido entre 2, que le he llamado D, más la matriz M menos su traspuesta dividido entre 2, que le he llamado H. Esta matriz D es una matriz simétrica. ¿Y qué será esta matriz H? ¿Qué es la diferencia de la matriz menos su traspuesta dividido entre 2? ¿Qué es? ¿Qué es? La matriz D es una matriz simétrica. Y como ven ahí, es la matriz de deformaciones propiamente dicha. ¿Y qué será la matriz H? Matriz antisimétrica. Exactamente. Ustedes han conocido esa matriz como matriz antisimétrica y a mí no me gusta usar ese término porque anti es contra. ¿Quién puede estar en contra de la simetría? ¿Quién? O antisísmico. ¿Quién puede estar en contra del sismo? Bueno, cualquiera de nosotros, pero estemos o no en contra, el sismo va a venir nomás, ¿no? Prefiero llamarle, en vez de antisimétrica, matriz hemisimétrica. ¿Y cuál es la característica de esa matriz antisimétrica o hemisimétrica? ¿Cuál es su característica? ¿Qué característica tiene?
Bueno, entonces vamos a reemplazar 312 en 310 y vamos a factorizar. ¿Qué vamos a tener? El vector de desplazamiento d'R igual a la matriz D por Dr, ¿verdad? Más la matriz H más I. La matriz I es la matriz unitaria, idéntica. El delta de Kronecker también se llama, por el vector de posición inicial Dr, ¿no? Entonces, esta expresión 3,2 es prácticamente la definición de deformación. Y está constituida de dos partes. Fijarse, una matriz D por Dr, propiamente dicha las deformaciones, más una matriz H más I por Dr. Vamos a ver que H más I por Dr es, y en realidad la matriz H representa la matriz de giro. O sea, la deformación está compuesta de dos acciones. Una, desplazamientos o deformaciones, y la otra, de giro. En el primer caso, D más Dr es un comportamiento, se basa en un comportamiento elástico. O sea, el sólido se comporta como un sólido elástico con esta primera parte de la expresión 312 y como un sólido rígido indeformable con la segunda parte de 312. O sea, esta expresión, la matriz H más I Dr, no contribuye a la deformación, no contribuye. Después vamos a ver que esta matriz o esta expresión representa alguna cosa. Muy bien, ahora la matriz de deformaciones. Dice que es igual a la matriz M más su traspuesta partida por 2. Hacemos esa operación, suma de matrices. El primer elemento ha de ser du respecto de X. El segundo, un medio de du respecto de Y más dB respecto de X. El tercer elemento de la matriz, un medio de du respecto de Z más dB doble respecto de X. El elemento 2,1, un medio de du respecto de Y más dB respecto de X. El elemento 2,2, dB respecto de Y. El elemento 2,3, un medio de dB respecto de Z más dB doble respecto de Y. 3,1, un medio de du respecto de Z más dB doble respecto de X. 3,2, un medio de dB respecto de Z más dB doble respecto de Y. Y 3,3 dB doble respecto de Z. Esta matriz es la matriz propiamente dicha de deformaciones. Preguntas hasta aquí. Preguntas.
Bien. La matriz H hemisimétrica, ¿cómo será? Veamos, M menos la traspuesta dividido entre 2. 1, 1 menos 1, 1. 0. La matriz hemisimétrica tiene su diagonal principal 0. El elemento 1, 2 va a ser igual a du respecto de y menos db respecto de z dividido entre 2. O sea, 1/2 de du respecto de y menos db respecto de x. El elemento 1, 3, 1/2 de du respecto de z menos dw respecto de x. El elemento 2, 1, 1/2 de db respecto de x menos du respecto de y. El elemento 2, 2, 0. El elemento 2, 3, db respecto de z menos dw respecto de y. El elemento 3, 1, dw respecto de x menos du respecto de z, 1/2 por delante, ¿no? El elemento 3, 2, 1/2 de dw respecto de y menos db respecto de z. Y el elemento 3, 3, 0. Aquí tenemos eso. Se llama la matriz H, como ya les había dicho, se llama matriz de giro. Matriz de giro. Bien, entonces nuestra grafiquita de deformaciones va a cambiar, ya no va a ser, fijarse, como aquí. Ahora es así. El punto P sufre un corrimiento, ¿sí? Hasta P'. Luego va a Q1, hace una rotación hasta Q2 y finalmente se desplaza hasta Q1 o Q'. Decía, de Q1 a Q2 hace una rotación. Aquí está, HDR va a ser igual a 1/2 del rotacional de delta P cruz DR. La matriz de deformaciones por DR la tenemos aquí, de Q2 a Q', y H más IDR de P' hasta Q2. Bien, lo que quiero que ahora demuestren es esto, que HDR es igual a 1/2 del rotacional de delta P cruz DR. ¿Qué es esto? ¿Qué es 1/2 del rotacional de delta P cruz DR? ¿Qué es? Bueno, mientras piensan, quiero que demuestren que es igual a H por DR. A ver, hacer eso, jóvenes.
Ya tenemos trabajar, trabajar.
¿Ya tenemos? Bueno, la matriz de giro va a ser HDR igual a un medio de el rotacional de delta P cruz DR. Primero, un medio del rotacional de delta P. Eso es un medio del determinante y JK, la derivada parcial de X, de Y, de Z, de VW. Que vamos a tener un medio de dB respecto de Y, menos dB respecto de ZI, menos dB respecto de X, menos DU respecto de ZJ, más dB respecto de X, menos DU respecto de YK. Ahora, un medio del rotacional de delta P cruz DR. Eso es un medio del determinante IJK, dB respecto de Y, menos dB respecto de Z, menos dB respecto de X, menos DU respecto de Z, y dB respecto de X, menos DU respecto de Y, de X, de Y, de Z. Entonces, hay que desarrollar esto y ordenando, reordenando, vamos a obtener HDR, la matriz de giro. Pero, ¿qué es esta expresión? Un medio del rotacional de delta P cruz DR. Es la velocidad angular. Eso hemos visto en física 1. La velocidad angular. O sea, en el proceso de deformación hay una velocidad de rotación, una velocidad angular, ¿no? Que es representada por la matriz de giro. El vector de giro asociado va a ser igual a Px, un medio de dB respecto de Y, menos dB respecto de Z. Py igual a un medio de du respecto de Z, menos dB respecto de X. Pz igual a un medio de dB respecto de X, menos du respecto de Y. Bueno. Preguntas, por favor. Ustedes van a desarrollar esta expresión, y van a reordenar de tal manera que van a obtener H por DR. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Bueno, de momento vamos a quedar aquí nomás. Hay bastante información en la cual ustedes tienen que meditar, digerir y entender. Nos vamos a ver el día de mañana. ¿De acuerdo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge, gracias. A ustedes. Mañana. Hasta mañana. Mañana. A ustedes, gracias.